Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Nacho Ramón, soy el responsable técnico de acústica de Chova. Y como dice el título, vamos a ver, hemos hecho un estudio sobre las mejoras de los sistemas de placa de yeso con membrana acústica. Primero que nada, sois muy valientes de venir a que se os pegue la chapa en acústica durante 3/4 de hora, así que ánimo. Nada, presentaros la empresa Chova. Es una empresa que es fabricante de productos de impermeabilización, aislamiento térmico y aislamiento acústico. Estos son los tres tipos de materiales que se fabrican. Yo llevo toda la parte, pues un poco, pues de aislamiento acústico, la parte técnica. Y bueno, pues igual que muchos, pues apostamos por la investigación y el desarrollo, por las mediciones, por los ensayos y poder ver de primera mano los productos, cómo funcionan colocados en sistemas, ¿no? Para tener datos sobre todo eso. Aquí, como por ejemplo, pues mira, ensayos que hago con máquina de impactos para ver diferentes tipos de suelos, cómo se comportan al impacto y ver qué niveles podemos llegar a tener, ¿no? Con mejoras de 28 o de 42 o de 33 y simplemente pues nos ayudan a saber qué sistemas valen o qué sistemas no valen, o incluso un sistema pues que vaya directamente con un parquete encima, porque muchas veces ya no puedes colocar ningún otro tipo de suelo y necesitas ganar nivel de impacto y el espesor ya es mínimo y tienes que poner sobre el parquete. Pues bueno, que sepáis que hacemos pues esto, ensayos. Esto es un continuo hacer cosas y ver cosas nuevas porque no te puedes quedar atrás. En acústica no hay nada visto. Yo siempre digo que lo que no sé lo pregunto, porque en acústica, en la impermeabilización, si entra agua, todos sabemos que entra agua por algún sitio y hay que solucionarlo, pero en acústica no sabemos por dónde entra el sonido y muchas veces es muy complejo. Muy bien, estamos enfocados también a la sostenibilidad y a la rehabilitación y tenemos una declaración ambiental de todos los productos, pues para tener conseguir los sellos que son de del Green Building Council, el sello verde, el BREEAM, etcétera. Y bueno, dejando ya un poco lo que es un poco la introducción de la empresa, vamos a centrarnos en el aislamiento y en el acondicionamiento acústico. A mí me gusta empezar así siempre porque son pequeñas definiciones que nos ayudan a entender de una manera simple cuando hablamos de aislamiento. Cuando hablamos de aislamiento acústico hablamos de evitar la transmisión del ruido, es decir, que lo que yo esté hablando aquí no se oiga en el otro recinto, ¿vale? Por lo tanto, la onda sonora tendrá que rebotar para no pasar al siguiente recinto, ¿vale? Eso es aislar, ¿vale? Dicho de una manera. Cuando hablamos de acondicionar acústicamente, estamos hablando de evitar esa reflexión del sonido. Aquí, por ejemplo, tenemos un techo perforado, ¿vale? Vemos que es una sala bastante seca, la inteligibilidad de la palabra es buena, no hay eco, la podemos oír bien, y es porque tenemos también un absorbente en su interior que hace que se absorba ese sonido. Y para eso necesitaremos materiales absorbentes, ¿vale? Para una cosa, materiales aislantes, como hemos visto antes, y para esto, materiales absorbentes. Pues muy bien, aquí por ejemplo un ejemplo de intervención acústica de materiales absorbentes, ¿vale? Cuando no se puede hacer ninguna intervención arquitectónica, siempre el cliente pide un producto estrella, ¿vale? Para no mover nada. Y por ejemplo, pues por imaginaros en este pabellón deportivo que se pusieron paneles absorbentes para bajar el tiempo de reverberación. Hicimos un estudio antes y después para ver el nivel de eco que había o de reverberación, y teníamos un tiempo de reverberación general de 6,24 segundos. Allí dentro no se podía estar, imaginároslo, y no podían ni hacer partidos de fútbol ni quedar. Pensad que a veces un pabellón deportivo de un pueblo no se utiliza solo para temas deportivos, hacen cenas de sobaquillo, hacen cines, hacen verbenas. Es lo que hablamos, salas super polivalentes, que era una sala para todo, ¿vale? Y acústicamente eso es bastante complicado, ¿vale? Pero bueno, conseguimos con ese tipo de paneles cubrir una superficie total de un 40% y bajamos el tiempo de reverberación a 2,59. La bajada es considerable, ¿vale? Bajamos 4 segundos casi
Y la verdad que allí ya se podía estar, e incluso ya, eso estamos hablando con el pabellón vacío. Imaginaros cuando ya empieza a haber gente en el pabellón, la propia persona es un absorbente acústico, baja aún todavía más el tiempo de reverberación, ¿vale? Entonces conseguimos esa intervención bien. Y después también otra intervención pues, de acondicionamiento, pues para estudios de radio, ¿vale? Con un absorbente, con una lámina absorbente que tenemos, que es la Plus Fieltex, y placa perforada, ¿vale? De tal forma que conseguimos también ganar aislamiento de cara al recinto de al lado y conseguir absorción para que en un estudio de radio, eso sí que tiene que ser una sala seca, no, sequísima, ¿vale? Muy seca debe de ser, ¿vale? Un poquito para que veáis un poco por dónde se mueve Chova. Y ahora vamos a hablar del aislamiento acústico. Vamos a centrarnos en lo que es el título de nuestra ponencia. A mí me gusta hablar de los tipos de ruido. ¿Por qué? Porque dependiendo del origen y medio de propagación, vamos a utilizar unos materiales o utilizaremos otros materiales. Como hemos visto, no es lo mismo aislar que acondicionar. Y no es lo mismo quitar el ruido de un motor, que es por vibración, que no se me oiga a mí hablando. Entonces, cuando hablamos de ruido aéreo, es un ruido que se transmite por el aire. Yo estoy hablando, transmito el sonido por el aire, y este tipo de sonido lo trataremos de una forma, ¿vale? Ruidos que se provocan, pues la tele del vecino, la música del vecino, los vecinos hablando, el tráfico rodado, todo eso es una transmisión aérea del ruido. Lo trataremos de una forma. El ruido de impacto es un ruido de corta duración, algo que cae al suelo, ¿vale? Y que produce una vibración estructural que se convierte en ruido, ¿vale? Los pasos de tu vecino de arriba, que a veces va con los tacones y no se los quita, cuando con las zapatillas de estar por casa eso podía ir muy bien, ¿no? Pero bueno, o el ir descalzo, que dicen que parece, no hago ruido, y el talón, el golpe que pega, en baja frecuencia, se oye mucho en el piso de abajo. Tenemos también el vecino que mueve los muebles, parece que todo el día se esté haciendo un diseño en su casa y se lo va cambiando todo de sitio, ¿no? Pero son pequeños ruidos. Y el ruido de vibración es un ruido como el de impacto que se transmite por la estructura, pero es un ruido continuo. No es de corta duración, pues como por ejemplo los compresores de aire acondicionado, las salas de máquinas y esa lavadora que tiene vida propia en el centrifugado y va para adelante y para atrás, ¿no? El otro día me encontré la mía ya casi en la puerta y dije, bueno, ¿ves? Podía hacer una foto y ponerla en la ponencia. Pero bueno, un poco básicamente que veamos qué tipos de ruidos hay y que este tipo de ruido cada uno se tratará de una forma distinta, ¿vale? En un edificio o en una vivienda nos encontramos con todo eso, con ruido aéreo, con ruido de impacto y con ruido de vibración. Pues míralas, como las salas de calderas, que son máquinas, los electrodomésticos, los ascensores, las pisadas del vecino de arriba, las conversaciones, todo este tipo de cosas nos las encontramos todas a la vez en una vivienda, y lo difícil a veces que es aislarlo todo. A veces pensamos que se puede conseguir el ruido cero y no es así. Podemos disminuirlo, podemos ayudar a que una vivienda pueda tener confort acústico, pero no podemos quitar el ruido cero. Vete al campo a vivir, y igual hasta el grillo te molesta, ¿sabes? O sea, que es decir, que esto es así. Muy bien, ahora como nos vamos a centrar es en el ruido aéreo y vamos a clasificar el tipo de materiales, ¿vale? Para este tipo de ruido utilizaremos aislantes acústicos, y para las cámaras de aire utilizaremos absorbentes acústicos, que como hemos visto antes son aquellos que nos permiten el paso del sonido para ser absorbidos. Nosotros en Chova tenemos para este tipo de aislamiento tenemos la lámina Viscolam. La lámina Viscolam es una membrana que está pensada para ir entre placas de yeso laminado, ya sea para elementos verticales o como para elementos horizontales, ¿vale? Vamos a ver las características que tiene. Tenemos de todos los tipos, ¿vale? 3 tipos, de 2, de 4 y de 6 milímetros y medio de espesor. Eso significa que tendremos de diferentes kilos por metro cuadrado. Como todos sabemos, a mayor masa, mayor aislamiento. Todo aquello que pesa nos da aislamiento acústico, todo aquello que no pesa no nos da aislamiento acústico. Vamos a verlo, vamos a ver un recinto de ensayos donde hemos hecho pruebas, donde hemos empezado a ensayar este tipo de sistemas para ver qué es lo que nos da. Aquí os lo presento. Eso es un recinto que tenemos en Chova, donde he puesto un autoportante con una placa a cada lado, ¿vale? Fijaros cómo lo que he hecho aquí sí que es poner una simple trasdosado aquí para proteger el flanco. Es importante. ¿Por qué? Pues porque si no, cuando yo hago un tabique para separar dos recintos, tenemos el puente acústico de los flancos. Ahora lo veremos con ensayos, ¿vale?
pero simplemente pongo un mínimo trasdosado, como un trasdosado de fachada, con una simple placa y lana de 70, ¿vale? Y protejo el flanco. Fijaros como el pilar también lo tengo trasdosado para evitar también este flanco de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a empezar a hacer ensayos y vamos a mirar. Fijaros, aquí os presento cómo es el recinto por dentro, virgen, todo él, ¿vale? En este caso, fijaros que aquí es donde antes había hecho, los que estuvisteis el año pasado, hice un estudio de trasdosado de ladrillo, ¿vale? El ladrillo, como veis, ha quedado impregnado en todo lo que es el perímetro, ha sido derribado, ha sido quitado, y ahora lo que hemos empezado a poner, pues es el autoportante, ¿vale? Aquí tenemos ya preparado el falso techo. Y vamos a verlo, aquí lo veis, aquí vemos cómo se ha colocado el autoportante, cómo hemos colocado también los trasdosados de los flancos, de las paredes laterales, y cómo hemos protegido el tema de la vibración estructural con amortiguadores. Mucha gente lo que hace es coger un trozo de metal del propio montante, lo gira y lo atornilla. ¿Vale? ¿Significa que esté mal? No, no es que esté mal, simplemente tendremos un punto donde habrá una vibración estructural hacia la pared original, ¿de acuerdo? Si yo la protejo con un amortiguador, pues evitar esa transmisión, ¿vale? Al final todo es una cuestión de que con los detalles voy subiendo el aislamiento acústico, pero a medida que voy quitando detalles voy bajando el aislamiento acústico, ahora lo vamos a ver. Vale, pues aquí lo vemos, aquí vemos el detalle de cómo estamos trasdosando el pilar, el encuentro del pilar, cómo está el trasdosado lateral, y vemos como ya tenemos la medianera armada, tenemos una placa de yeso a un lado, y lo que voy a hacer aquí es decir, voy a poner solo una placa y voy a hacer un ensayo acústico y ver qué pasa sin la lana en el interior. Es interesante, a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Pues nada, fijaros cómo lo tengo ya aquí todo ya armado, le hemos puesto un suelo flotante como el que habéis visto antes, con simplemente una lámina de impacto de 5 milímetros y un parquet, como si simulara un dormitorio, y vamos a hacer la medición, así es como queda colocado. ¿Vale? Todo ello siguiendo el procedimiento de medida que se realiza. Después de 12 años de inspección, pues esto me lo conozco bastante bien, cómo se mide, cómo se lleva el tema, ¿no? Y las posiciones de medida para cumplir la normativa vigente a la hora de hacer. Esto es lo que se hace en una inspección de un edificio, de un local o de lo que sea, ¿vale? Con sonómetro calibrado, etcétera. Muy bien, pues tenemos la primera medida. Eso soy yo midiendo, ¿eh? A que ha salido bien. Bueno, tenemos la primera medida, ¿vale? Pensad que hemos puesto un autoportante de 48 con una placa de 13 a cada lado, ¿vale? El aislamiento que hemos conseguido es de 35 decibelios, ¿vale? 35 dBAs. Cuando hablamos de, aquí veis dBs, ¿vale? Pero cuando hablamos de dBA significa una adaptación espectral más o menos a la sensibilidad del oído, lo que orilla el oído, ¿de acuerdo? Fijaros que el aislamiento es bajo, son 35 dB, ¿vale? La baja frecuencia, fijaros que es muy pequeña, pero bueno, ya tenemos el dato de qué es lo que pasa con este tipo de sistema. Pues vale, vamos a hacer otra cosa. Ahora voy a desmontar una placa, voy a colocar lana en el interior y voy a volver a cerrar, ¿vale? ¿Lo veis? Y ahora lo que voy a hacer es volver a medirlo, a ver qué me va a aportar esa lana de 70, en este caso. ¿Vale? Es verdad que en todas las situaciones, en todas las obras, hay miles de soluciones, miles de sistemas y van a dar resultados distintos. Pero esto lo que nos ayuda es saber un poco cómo se comportan los materiales y nos da una idea de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Pues bueno, una vez colocada la lana, fijaros lo que pasa. ¿Vale? Aquí tenemos nuestra medida original sin lana. ¿Vale? Y aquí tenemos, en la franja roja, la medida siguiente con el absorbente en el interior. ¿Vale? Hemos pasado de 35 dBAs a 41. ¿Vale? Hemos aumentado 6 dB el aislamiento con el absorbente acústico en la cámara de aire, ¿vale? Fijaros cómo tenemos aquí, cómo vemos cómo... Fijaros las bondades que tienen los absorbentes acústicos, que a baja frecuencia no son muy potentes, ¿vale? Fijaros cómo no hay mucha variación en la primera franja de frecuencias, pero después en media y alta frecuencia ya empiezan a dispararse, porque pasan de 44 a 57, de 36 a 53. Hay que tener cuidado a la hora de leer las fichas, porque muchas veces cuando leemos las fichas nos quedamos con el número final y hay veces que lo que nosotros necesitamos es aislar la baja frecuencia, y la baja frecuencia siempre va a ser muy complicada de aislar. Es un reto para todos los acústicos, ¿verdad, Luis?
pues eso, es un reto. Y tenemos que ir trabajando el tema de poder elevar toda esta zona de aquí. Pero bueno, ya vamos viendo pequeños datos. Si seguimos para adelante, ¿vale? Este es el sistema que vemos. Fijaros que en este sistema lo que hemos visto es que el aislamiento acústico, ¿quién nos lo ha proporcionado? En un 85%, nos lo proporciona la masa. ¿Quién tiene la masa? La placa, que es lo que pesa. ¿Qué me aporta esa lana de roca en el interior, en esa cámara de aire? Pues para llegar hasta los 41 hacemos una restita maravillosa, y vemos que esos 6 dB nos aportan el 15% más. Luego el absorbente y la lana es importante, por supuesto que es importante, ¿de acuerdo? Por supuesto, pero esto lo que quiere decir es que las lanas no son aislantes, son absorbentes. Hay que hablar las cosas por su nombre. Que cuando están en una cámara de aire nos ayudan en el aislamiento, porque todo aquello que se absorbe nos ayuda al aislamiento, aumenta el aislamiento. Esta es la proporción de estas dos medidas, ¿vale? 35 dB con placa de yeso, y si le pongo la lana de roca de 70 kilos por metro cuadrado, he aumentado 6 dB por todo lo que absorbe, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a seguir para adelante, y ahora lo que he pensado es decir, pues una vez ya tengo ese sistema colocado, voy a colocar una placa más a cada lado. Un sistema de doble placa, con mi lana en el interior. Vamos a ver qué pasa. Pues lo vuelvo a medir y me pasa de 41 a 47. Lógico, ¿vale? Si yo le meto más masa, le aumento el aislamiento. Le he metido 2 placas, una placa más a cada lado, y le he aumentado 6 dB más, ¿vale? Fijaros cómo vas haciendo cosas y vamos aumentando, ¿vale? A veces los constructores o los arquitectos se van quitando cosas porque son caras, ¿sabes? Porque hay mucho dinerito por en medio, y esto es así, ¿vale? Pero vamos aumentando, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer, lo que hice en ese momento es decir, vale, yo ya sé lo que tengo con 2 placas, ahora voy a desatornillar una de las placas y voy a colocar la membrana. Y voy a ver qué efecto tiene la membrana colocada en este tipo de sistema, ¿de acuerdo? Entonces retiramos la placa, colocamos la membrana. La colocación es importante. Yo creo que los instaladores tenéis la parte más importante de lo que es el aislamiento acústico, porque un material mal instalado no sirve para nada, ¿vale? La instalación, importantísimo, que esté contrapeado con las juntas de las placas para evitar para reforzar ese puente acústico. Y una vez coloco la segunda placa, también la contrapeo para que no coincida con la primera placa, ¿vale? Es difícil, pero bueno, se consigue, ¿eh? Hay mucha gente que trabaja muy bien, ¿vale? Una vez cerrado todo otra vez, vamos a hacer la medición, ¿vale? Ese soy yo haciendo las mediciones, ¿vale? Con el sonómetro. Y aquí lo tenemos. Esta es la gráfica maravillosa del milagro que acaba de ocurrir con la membrana, ¿vale? Hemos aumentado de los 47 dB, hemos subido a los 53, ¿vale? Pero ahora lo que hay que ver es el análisis de la gráfica. Fijaros toda la baja frecuencia. La baja frecuencia ha subido considerablemente. Estamos hablando de entre 6... 7, justo en esta frecuencia 160 solo son casi 3 dB, pero fijaros cómo cuando llega en alta frecuencia y se dispara. De todas maneras me interesa sobre todo la franja de la baja frecuencia, ¿vale? Subir 6 dB toda esta zona de aquí me parece súper importante. Evidentemente, como le he metido un poquito más de masa con la lámina viscoelástica, evidentemente también aumento algo la media frecuencia, pero fijaros que ya no es tanto lo que aumentó la media frecuencia. Si os fijáis, en las otras medidas siempre tenemos un pico, ¿vale? En alta frecuencia, y ese pico se llama frecuencia crítica del material. Significa que todos los materiales tienen una frecuencia donde disminuye el aislamiento acústico, por las propiedades del material. Esto es así, ¿vale? Siempre hay una frecuencia débil en aislamiento. Fijaros que en todas las gráficas ha ido apareciendo. Siempre en el mismo sitio, porque estoy con placas de 13, ¿vale? Por lo tanto, la tengo siempre a 3150. Fijaros qué es lo que ha pasado cuando he puesto la membrana. Ha desaparecido, ¿vale? Ha desaparecido. ¿Qué ha pasado aquí? Pues claro, esto muchas veces la acústica hay que deducirla. Cuando yo cambio un medio sólido por donde viaja la onda sonora, le dificulto el paso. Si la lámina viscoelástica tiene otras propiedades, que las tiene, diferentes a la placa de yeso, la placa de yeso, donde no es capaz de tener un aislamiento, lo corta la membrana. Al cortar la membrana, esa frecuencia crítica de la placa de yeso, ¿qué hago? Eliminarla. Y aumento el aislamiento. Fijaros cómo ha desaparecido.
¿vale? Por lo tanto, tenemos aquí dos cosas, la baja frecuencia y la alta frecuencia en su frecuencia crítica. Nosotros hicimos un ensayo en el año 2007 en el laboratorio de la Bain, en Tecnalia, ¿vale? Y se comparó, fijaros que ha sido súper curioso, comparamos lo mismo con dos placas de 15. Aquí sale la frecuencia crítica, sale en 2500, ¿vale? Pero fijaros cómo es muy parecido, 2006, 14, 16 años después, hacemos una puesta en obra en las casetas y fijaros la similitud de las gráficas. Es increíble. Pero para que podamos apreciar realmente que esto no es nada inventado, que es algo físico. Cuando la onda sonora cambia de medio sólido, viaja de otra forma o se aísla de otra forma. Punto final. Esto es un ensayo en laboratorio, esto es un ensayo pues en las casetas, de una forma más real, ¿vale? Y aquí tenemos pues eso, la diferencia de utilizarla a no utilizarla, ¿vale? Instalaciones. Ahí nos vamos a meter en otro detalle. Todo eso está muy bien, pero en la obra pasa una cosa más, que hay instalaciones dentro de la pared. Hacemos rozas, hay cajas de derivación, hay enchufes, ahora cada vez hay más historias porque hay domótica, hay de todo. Perforamos todas las paredes, ¿vale? Pues vamos a verlo. Pues yo ahora digo, voy a coger mis recintos y me voy a poner a agujerear mis placas. Voy a poner una caja de derivación a un lado, más un enchufe con un interruptor. Bueno, esto es un conmutador, pero como es un ensayo, da igual, ¿vale? Y después, en el otro lado, en el otro recinto, lo voy a poner en el lado contrario, ¿vale? Vamos a ver qué pasa, si realmente hay un puente acústico ahí, no lo hay, baja el aislamiento, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Porque estamos solo con un autoportante, ¿vale? No es un doble autoportante, pues nada, vamos a hacerlo. Aquí lo tenemos. Se hacen las perforaciones, coloco las cajas y después coloco como si realmente fuera una habitación. Coloco el enchufe con su conmutador y en el otro recinto igual. Recinto emisor es este y en el lado contrario, en el recinto receptor está. Vamos a medirlo, vamos a ver qué pasa. Es una curiosidad, porque con todo cerradito y sin tocarlo está todo muy bien, pero la obra no es esto. Ya os lo puedo decir. Muy bien, pues fijaros cómo ha salido el tema. Ha bajado de 53 dB a 52. Ha bajado un dB. Ha bajado un dB. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues la verdad es que nos encontramos con muy poca diferencia. Sobre todo un pequeño pico en baja frecuencia, porque tenemos algo perforado. Y cuando ya tenemos algo perforado, lo que hemos conseguido es bajar un poco la baja frecuencia, pero fijaros en los valores de la tabla, es decir, prácticamente nos vamos muy poquito, un dB. Realmente después el final ha salido de un dB, pero fijaros que realmente ha bajado un dB. Luego, por lo tanto, esto me está dando pistas a mí, que cuando vaya a diseñar algo, le puedo decir al arquitecto, oye, pues ponme un enchufe a un lado, si es un dormitorio normal, y los otros enchufes al otro lado, ¿correcto? Como una idea, al final todo esto son ideas, pruebas que haces para poder saber si el aislamiento es bueno o no es bueno. Pero yo voy más allá, ¿vale? ¿Y si hiciera un dormitorio principal, de esos que tienen en el cabezal enchufes a cada lado, ¿vale? Que es la gran de esto. Entonces yo digo, vale, pues voy a comprobarlo. Tengo enchufes a cada lado de una cama de matrimonio y en vez de colocarlos, primero no los puedo colocar enfrentados porque solo tengo un autoportante, pero sí que los coloco un poco desplazados, ¿vale? Fijaros aquí cómo se nota el desplazamiento, ¿vale? Y las camas también desplazadas. Evidentemente dices, mira, cojonudo, porque aquí me sale para un armario empotrado y queda esto como un dormitorio de verdad, con la cama centrada, y aquí ya queda todo centrado. Fenomenal. Pues muy bien, en este tipo de situación, como veis, ya queda todo colocado así. Fijaros, aquí cabe un armario. Lo medí todo perfectamente, para que cupiera todo. No, porque al final esto no lo puedes colocar si no sabes que va a haber 1,60 m o 1,70 m para que realmente quepa una cama ahí y que sea la confrontación de dos dormitorios principales en dos viviendas, ¿vale? Y por un lado, uno está hacia un lado y el otro hacia el otro lado. Pues bueno, hacemos las medidas acústicas pertinentes y fijaros qué es lo que ha pasado. Hemos perforado un poco más la pared y hemos bajado un poco más el aislamiento, pero apenas nada, ¿vale? Lo que hemos bajado también, nos hemos quedado también de 53 a 52, hemos bajado un dB, ¿vale? Porque lo tenemos separado, no lo tenemos realmente confrontado, ¿vale? Y al tenerlo separado hemos bajado un dB, pero sí que nos fijamos que en estas frecuencias de baja frecuencia, en 125 y en 160 perdemos un poco más. Tenemos una pequeña pérdida también a 250,
Pero el resto prácticamente lo tenemos todo igual. Esto es una manera un poco, pues eso, gráficamente de poder ver qué es lo que está pasando. Ahí. Aquí vemos la diferencia entre un dormitorio normal y el dormitorio principal, para que veamos las gráficas. Esto un poco, pues eso, un poco más visual, ¿no? Esto nos ayuda a ser un poco más visuales. El año pasado, cuando presenté lo que fue la investigación de tema de trasdosados, fijaros que tenía, simplemente por verlo, tenía un ladrillo que fue trasdosado, y la diferencia de poner una placa o añadir la lámina viscoelástica y otra placa, fijaros dónde estuvo, ¿vale? Se aumentó 5 dB el aislamiento, y fijaros dónde estuvo la diferencia, en la baja frecuencia, ¿vale? Es importante saber que este tipo de láminas lo que nos va a reforzar siempre es la baja frecuencia, que es muy difícil de aislar. Bueno, pues vamos a ver una puesta en obra, pero una puesta en obra real. A mí me gusta a veces cuando nos piden consejo o asesoramiento para un proyecto y asesoramos a un arquitecto en una obra o lo que sea, me gusta de primera mano coger el equipo y decir, oye, móntame un par de pisos piloto o lo que sea, y hacemos unas medidas entre nosotros y vemos qué es lo que da, si está bien colocado, no está bien colocado, ¿vale? Es una forma de la puesta en obra, porque si no está, la cosa no está bien, ¿de qué nos sirve la lámina acústica? No nos sirve de nada, ¿vale? Pues mirad, en el proyecto original, esto era una residencia de estudiantes, en el proyecto original estaba pensado un autoportante de 70, ¿vale? Un autoportante de 70, calculado teóricamente, pues si tenemos que cumplir 50 dB de aislamiento entre habitaciones, entre dormitorios, pues evidentemente pues nos fuimos a 2 placas de 15, ¿vale?, con una lámina viscolancia. Yo lo que dije, voy a darle masa, porque tenemos que llegar a 50 decibelios con tan solo un autoportante de 70, y sabemos que en la realidad vamos a tener más perforaciones, ¿vale? Entonces, en un principio se le aconsejó esto, una viscolancia entre 2 placas de 15 y el autoportante de 70. Después, claro, al final, del básico a lo que se va haciendo, se va cambiando muchas cosas, ¿vale? Entonces dicen, oye, ¿no podemos abaratar un poco el coste y bajar a una Viscolan 65? En vez de poner 6,5 milímetros y 10 kilos por metro cuadrado, metemos 6 kilos por metro cuadrado y lo bajamos a 4 milímetros, y yo también abarato un poco el tema. Esto es así. Muy bien, se calcula, lo calculamos y bajaba 2 dB. Pensad que el papel es muy agradecido, que los cálculos no dejan de ser cálculos, son ecuaciones y no son puestas en obra. En la puesta en obra es otra historia y lo sabéis todos. Vale, no visto todo eso, al final yo digo, bueno, pues 57, ¿qué margen de diferencia de dBs podemos tener? No lo sé, porque la obra nunca puedes decir. Yo me he encontrado diferencias de puestas en obra de 3 dBs hasta 10 y 12 dBs. Eso es cumplir o no cumplir, o irte al carajo. Esto es así, en acústica. Bueno, al final, hablando un día, ¿qué tal va la obra? ¿Qué tal? No sé qué. Pues mira, al final solo puse una lámina en uno de los lados. Yo digo, ¿cómo? Yo digo, déjame calcularlo. El cálculo fue de 55. Y no más allá le dije, ¿podemos hacer unas medidas de prueba? Me dijo, claro, veniros. Me preparó 2 habitaciones de la residencia, y fijaros en el detalle de todo el tipo de enchufes que hay a un lado y al otro. Ahora lo veremos, pero bueno, medimos. Esta era la configuración. Este es el plano de configuración de las 2 habitaciones. Una residencia de estudiantes, en cada habitación también tiene su cocinilla y su hornillo y la instalación de agua caliente y todo el tema, ¿vale? Luego va a tener más perforaciones que una habitación de hotel, ¿vale? Pues nada, fuimos a medirlos y fijaros la sorpresa. Si en el cálculo la RA me dio 55, la medición in situ me dio 47. La medición real. ¿Eso qué significaba? Que no cumple. Así de claro. Así de claro. No llega a los 50 dBs. Ahora ya depende de la zona de que estés en España, porque esto es así en España, que te hagan la auditoría acústica o no te la hagan, porque en eso la administración no es igual en todo el país. Dime. Sí, eso es con una lámina. Hay una lámina solo a un lado, ya está, entre placas. Buenos días. Buenos días. Con lo que estás explicando ahora mismo, yo tengo varios casos. Somos una empresa de Zaragoza, sí, y tengo una arquitectura que estaban acostumbrados por otras instaladoras a poner una lámina. Hemos puesto encima vuestra lámina y no nos piden ensayo acústico, no piden nada, ni demás. Pero
cuando me he levantado y he salido antes de la sala, estaba recibiendo llamadas de mis instaladores que habían llenado la pared llena de perforaciones. La pregunta es, ¿y ahora qué? Porque es un chalet de lujo, es un passage house, no habían exigido medición, querían un aislamiento de la zona de salón con dormitorios, y la salida ha sido porque me han llenado 5 o 6 agujeros de perforaciones. Claro. Y pidieron solo una lámina que nosotros hicimos mucho hincapié en que pusieran lámina en ambos lados del Correcto. tabique. Uno daba un baño y otro daba un dormitorio. Y lo que estás explicando, que si eran 47, exigían 50 mínimo. Sí, ya veo por correcto, dónde mira, viene te el problema. explico. En este caso, imaginaros, si me ha dado 47 dB, imaginaros si pongo la segunda lámina al otro lado, que me hubiera subido entre 2-3 dB más, estaría rozando el cumplimiento, ¿vale? Pero si realmente me hubiera ido a la Viscolam 100, que en vez de 6 kilos por metro cuadrado, por kilo, hubiera sido de 10 kilos por metro cuadrado, hubiera aumentado la masa y hubieran aumentado el aislamiento, lo cual me hubiera asegurado que esta medición me podía haber dado 52-53 reales, ¿vale? Pero al final vamos quitando cosas y vamos quitando dBs, esto es así, ¿vale? Esto muchas veces de las direcciones facultativas de que Correcto. pues yo Así dejé es. muy claro de que no se perforara esos tabiques, que con el cliente final quedara muy claro dónde iban a ir los elementos de enchufes y demás para hacer nosotros el tratamiento y Correcto. Pero un poco es una forma de ver gráficamente y en medidas reales en obra qué es lo que está pasando. Es decir, en 10 años de auditorías de edificios te puedo decir que he visto de todo. De todo. Y tú vas a una vivienda, la ves terminada y dices, jolines, qué piso más chulo, me compraría uno aquí. ¿Cómo mola? Pero te pones con el sonómetro a medir y dices, eso es un infierno, es que no llega ni con la antigua normativa del 88, hay edificios que dices, ¿qué pasa de edificio? Y no cumplen acústicamente, pero como no se piden las auditorías en ciertos sitios, solo se presenta el básico donde tú en el papel dices, sí que llego, se acabó. El día que en España se pida para todos, esto cambiará, pero mientras no se pida es muy difícil, y acústica es muy difícil de hablar de ella porque esto se desconoce. La buena cuestión, ¿no cumplen? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, aquí no me piden auditoría, mientras no se me queje nadie. Esto es así. Funciona así. Vale, otra habitación, ¿vale? En este caso es la misma habitación, pero en vez de hacer la medianera con la otra habitación, que es la grande, vamos a hacer hacia el otro lado, que tenemos una superficie más pequeña. Vamos a ver qué pasa y evaluamos los dos casos. Hacemos la medición y ¡pam! 49 dB. Tengo en esta menos perforaciones, ¿vale? He utilizado solo una lámina también y he subido a 49, pero no llego a los 50 tampoco, ¿eh? Me he quedado fuera, ¿vale? En Barcelona, aparte de que es obligado in situ la medición después de hacer la obra, nos obligan a poner la manta detrás del cajetín. ¿Esto acústicamente funciona? No lo he probado, pero lo voy a probar, Juan de Dios. Porque es que nos obligan y no sé quién les ha dicho que eso funcione. Porque esto es muy fácil. Antes de desmontar, quito los cajetines, les pongo la lámina trasera y los vuelvo a colocar. Correcto. y medirlo. Eso hacía muchos años. A ver que qué lo hacemos, pasa. pero nos lo piden ciertas facultades, ¿no? Sí, sí. Sí, No hay eso un también, estudio, no hay un encontrar un producto que sea capaz de que todos esos puentes acústicos de las cajas de derivación y de los cajetines para los enchufes y de tal, encontrar algo que nos pare un poco también y que no sea un puente acústico, también es un reto para todos los que trabajamos la acústica. Existe uno Sí, en base fuego, que es una manta súper densa, de más de 1 centímetro, que yo que te la enseñé. no me Que la acuerdo. utilizamos para temas de RF120 y la ponemos detrás de las cajas. Es un tema, pero esa misma manta especial para tapar la caja en caso de incendio, vale, acústicamente también está certificada. Muy Y bien, eso pues es lo que oye, digo me yo, interesará igual esto, que me dejes un trozo para probarlo, a ver qué tal está. Por ahí va la cosa. Nosotros en Chova estamos abiertos a todo. Al final lo que queremos es que mejore el aislamiento acústico de lo que estamos haciendo o de lo que estamos montando. Y al final entre todos tenemos que contribuir a ello. Fijaros aquí, esto ya gráficamente para que veáis el final de este caso práctico real de la residencia. Fijaros que nos daba 47 en este sentido, nos daba 49 en el otro sentido. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues mirad, esto siempre es un fallo en los hoteles y en todas las partes, ¿no? El puente acústico que hay entre puertas de entrada confrontadas.
¿vale? Por aquí, cuando yo meto aquí un ruido de 100, 115 dB, te aseguro que sale por aquí y que entra por aquí. A no ser que pongas una puerta también un poco especial para este tipo de cosas. No estoy diciendo que se pongan puertas acústicas herméticas, pero sí que no sean puertas de papel. ¿Vale? Que seas cuidadoso al poner un macarrón como el que llevan las ventanas oscilobatientes para que cuando la puerta cierre chafe, ¿vale? Pequeños detalles que nos ayudan a que no hayan esos puentes acústicos. El puente acústico también del muro cortina, tan problemático que es muy problemático, ¿vale? Otro tema. Y después aquí vemos el tema por lo que hablaba de las perforaciones. Este es el recinto emisor y este es el emisor y este es el receptor. Fijaros cuánto cajas de derivación. A ver, yo entiendo que todo esto es normal y es necesario, pero vamos a trabajarlas, ¿no? Yo creo que tiene que haber una forma de poder trabajar esto y que estos aislamientos suban, ¿vale? Para que veamos esto. Y ya en el otro lado, pues fijaros que aparte de ya tener menos metros cuadrados de medianera, tenemos menos perforaciones en la otra medianera, ¿vale? Aquí es donde realmente van las camas, ¿vale? Aquí iría la cama y aquí la otra, porque eso lo he eliminado para que me cupiera todo, pero aquí irían las dos camas y solo están los enchufes de las dos camas, ¿vale? Pero es un poco el caso práctico. Muy bien, recientemente ha salido ya... por ir terminando, porque ya no queda tampoco mucho tiempo, recientemente ha salido una norma en España que califica acústicamente los edificios y las viviendas, ¿no? Pues como si fuera una calificación energética, lo mismo pero en acústica. No me voy a meter porque ya ha habido compañeros que han hablado de esto y no voy a hacerlo más largo. Y clasifican desde la A a la F la calidad acústica de un edificio completo o de una vivienda. ¿Vale? En este caso, la normativa española es la clase D. Lo que estamos cumpliendo con código técnico es la clase D. La exigencia del DBHR en Europa nos superan, ¿vale? En Europa están por encima de todo eso, ¿vale? Fijaros que si a nosotros, pienso yo, esto es una opinión personal, si a nosotros nos están pidiendo esto y encima hay sitios donde no se pidan ni las auditorías, ¿vosotros creéis que la gente va a querer intentar hacer viviendas de clase A o clase B? Es decir, esto al final, si no estamos obligados a esto, ¿quién se va a plantear seguir a dar más calidad? Hay arquitectos que sí, y esto es verdad, hay arquitectos que sí, pero la mayoría, por temas de la propiedad y temas económicos, o la propia constructora, que muchas veces dice, no pongas eso, mira, te voy a poner yo una cosa que conozco que funciona muy bien, ¿sabes? Te cambian la prescripción o te cambian el material, te han cagado el aislamiento acústico. En el 80% de los casos. No voy a decir que todo el mundo lo haga mal, porque hay gente que también hace cosas muy bien, ¿vale? Pero en el 80% de los casos se pifia. Muy bien, pues nada, para ir terminando, pues nada, en el mercado existe una gran variedad de soluciones de sistemas acústicas, hay miles de combinaciones y en un tema de aislamiento acústico solo hay que encontrar la adecuada para tu proyecto o para tu instalación, ¿vale? Pues nada, hay muchos sistemas acústicos con placa de ESO que cumplen con el DBHR, lo hemos visto, que con 2 placas ya estamos por encima de los 50, ¿vale? Lo hemos visto. Y que la inclusión de las láminas, de las membranas, en este caso de nuestra Viscolam, entre placas, aumentan el aislamiento acústico. ¿Para qué? Para dar un confort al recinto. No estamos hablando de cumplir un recinto, estamos hablando de confort. Si queremos confort, tenemos que irnos a más cosas, no nos podemos quedar solo con la placa. ¿Significa que la placa es mala? No, la placa no es mala, la placa es buena. De hecho, me acuerdo que en el 2008, los primeros edificios que medí con placa, yo decía, esto tiene que ser súper endeble, esto se va a romper. A mí me daba miedo decir, esto no tiene... Y puedo aseguraros que me quedé alucinado de lo que realmente hacía una placa de yeso. Realmente es un buen material y además es rápido de instalar, se pueden hacer 1000 cosas con la placa de yeso. Pero si reducimos los ladrillos, cuando antes hacíamos medianeras gordas y nos vamos a la placa de yeso, tendremos que poner algo para seguir teniendo confort acústico. Y ahí entramos pues con el tema de las membranas, ¿de acuerdo? Aquí vemos, por lo que hablaba de que la ejecución es lo más importante, pues no es lo mismo una ejecución donde la membrana acústica está colocada, está bien colocada, como que te vas a una obra y te encuentras esto, ¿vale? Y dices, vaya mierda, me han puesto el producto así. Ah, que sí, pues sí, podría sacar 1000 fotos, pero a las 12 me tengo que ir, porque viene otro. pero la verdad que lo que más me gusta cuando he ido a obra y cuando voy a obra es hacer fotos de todo. ¿Por qué? Porque al final todo esto se entiende mejor si lo ves así.
Exactamente, entonces fijaros, esto no está ni a testa, hay algunas que están por encima de las láminas, imaginaros, pues, cuando colocas la placa quedan zonas que no están presionadas, realmente no hace el trabajo que tiene que hacer, vamos, es una instalación estupendísima, ¿vale? Y si no, fijaros en este, porque no se ve bien con el proyector, pero esta placa no llega arriba, esto es un agujero, ¿vale? No llega al forjado, dices, estupendo, ya puedes quitarlo y volverlo a poner, ¿sabes? Es tremendísimo lo que se hace en obra. Yo siempre he dicho que la obra es polvo y está salvajada, porque está salvajada. Ahí todo el mundo va a hacerlo lo más rápido posible y acabar porque así cobro. Esto es así. Y falta mano de obra profesional para temas acústicos. Y en acústica se necesita un trabajo fino, filipino. Y ya está. ¿Vale? Y bueno, que sepáis que en Chova tenemos un centro técnico donde damos asistencia técnica a los proyectos, un centro de formación e intentamos adaptar las soluciones al proyecto concreto, porque cada proyecto es distinto y cada sistema es distinto y puede requerir de una solución adecuada para ese sistema. Por eso me gusta, cuando asesoro a alguien, personalizar la solución. Pues nada, gracias por vuestra atención, habéis sido valientes, habéis estado atentos, habéis hecho preguntas, muy bien, y espero que os haya gustado la presentación y nada, gracias. Y el año que viene prometo traer algo nuevo, es decir, si ahora he hecho toda la investigación con un autoportante, voy a intentar hacer la investigación con el doble autoportante. Y ver qué pasa si pones 5 placas, si pones solo 4 placas, si pones 4 placas con una membrana y confrontar los enchufes y probar tu lámina, Juan de Dios, para los enchufes, a ver si realmente evitan el puente acústico, ¿vale? Gracias por estar aquí.